Asambleísta Jerónimo Yantalema. Yupaychani mashi presidente, yupaychani kaipikaj tukui taitakuna, mamakuna, y shinayatak mashi asambleístas. Kaipunjapi hatun yuykunata uyashkanchik, tukuykunallatak rimashkankichik, y shinashpaka ishki hatun yuykunata yallika rimashkanchik, autonomía y cogobierno nispa. Shinaka tapunchik acá nacho shuktak hatun yuykunatiyanga. Bien, para fines de podernos comunicar con la mayoría de asambleístas que están, de hecho, ya practicando el quichua, entonces vamos a utilizar la lengua de relación intercultural. Nosotros creemos que es importante preguntarnos si finalmente los problemas estructurales de la educación superior o la universidad se puede concluir únicamente en el tema del cogobierno universitario o la autonomía universitaria. No es con ese argumento que estamos aludiendo los temas fundamentales que se debían haber debatido en este pleno y no han sido suficientemente tratados. Yo creo que uno de los puntos que la ley, y yo podría llamarlo hasta nudos críticos que no han sido visibilizados en el debate y en todo el tratamiento, es el tema de la accesibilidad. Ahora estamos revisando, por ejemplo, la inversión que hace el Estado en la educación superior es más o menos $1.000 millones anualmente. Entonces preguntémonos, con esa inversión, ¿cuánto hemos contribuido a formar profesionales en el Ecuador? Yo creo que hay que también partir de esa autocrítica. De la misma forma, no hemos profundizado en la obligatoriedad de la educación superior. O sea, no debe ser en el Ecuador, digamos, la educación superior solo un derecho, así visto solo del punto del derecho. Tiene que ser visto como una obligatoriedad. Es decir, que todos los 14 millones de ecuatorianos deberíamos estar obligados a iniciar la educación inicial, pero terminar también la educación superior. También no se ha debatido suficientemente la exclusión y el racismo en la educación superior. Yo me permití de emitir una carta a todas las universidades y a través del CONESUB preguntando cuál era la contribución de las universidades para construir el Estado intercultural y plurinacional y cómo ellos están incorporando en sus currículas los saberes ancestrales ya establecidos en el derecho constitucional. Hasta ahora no he tenido una respuesta de una universidad que diga cuáles son sus contribuciones a la construcción del Estado intercultural y plurinacional, y menos todavía la integración en su currícula de los saberes ancestrales. Entonces, en ese punto creemos que definitivamente el problema fundamental es la exclusión y el racismo en la educación superior. Por lo tanto, consideramos que es fundamental que discutamos estos temas. Pero también la educación superior ha sido cómplice de que se siga manteniendo el Estado colonial y uninacional, repitiendo modelos extraños, modelos educativos que nada tienen que ver con nuestra realidad, y tampoco han trabajado en el desarrollo de las lenguas y saberes ancestrales, como había dicho. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la responsabilidad del Estado? ¿No es cierto? Creemos que definitivamente la situación actual de nuestro país obedece también al estado actual de la educación superior. En ese sentido, creemos que la mayor parte de los que ejercemos función pública, privada, etcétera, provenimos de las universidades. Y todas las limitaciones que existen en materia de avances académicos, administrativos, están muy relacionados, vinculados con la universidad. En este ámbito también hay que preguntarnos cómo es posible que en el 2010 apenas el 14% de ecuatorianos hayan accedido a la educación superior. Y si miramos el ámbito de los pueblos y las nacionalidades, apenas el 3%, lo cual muestra una pobreza en cuanto al avance de la educación superior. Pero también es necesario en este ámbito
remitirnos al marco constitucional, sobre el cual quiero insistir en este pleno. Quisiera pedir, señor presidente, que por secretario el artículo 57, numeral 14 de la Constitución. Inmediatamente, señor presidente. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 57. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. El numeral 14 únicamente, señor secretario. Numeral 14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Se garantizará una carrera docente digna. La administración de este sistema será colectiva y participativa, con alternancia temporal y espacial, basada en veeduría comunitaria y rendición de cuentas. Hasta ahí lo solicitado, señor presidente. Gracias, señor secretario. Entonces ahí preguntamos, ¿quién dijo que la educación superior no afecta a los derechos de los pueblos y las nacionalidades? También hay que preguntarnos, ¿quién dijo que la educación superior no debe superar precisamente al modelo colonial y ser una educación intercultural? ¿O es que tenemos miedo de la consulta prelegislativa y empezamos a sacar todo lo que huela a pueblos y nacionalidades? En ese sentido, yo creo que debemos pensar, el artículo 343, 350 establece claramente los fines de la educación superior, que precisamente van por la profundización de la interculturalidad, pero también del desarrollo de los saberes, lo cual esta ley debe dejar establecida claramente cómo la educación superior va a profundizar el diálogo de saberes en su agenda académica, metodológica y, por supuesto, en su estructura de gobierno. Y ahí yo creo que es necesario repensar cómo los pueblos y las nacionalidades, por su derecho colectivo, participan a través de sus instituciones interculturales bilingües, tanto en el sistema de educación general como en el sistema de educación superior. Sería terrible el pretender dejar de lado a los pueblos y nacionalidades en este derecho fundamental como es la educación superior, puesto de que nosotros hemos escuchado que nos han cuestionado al movimiento indígena de que somos separatistas, de que queremos hacer otro Estado dentro de este Estado, lo cual la intencionalidad de no incluir, de no radicalizar el derecho colectivo a la educación superior en esta ley de educación superior sería un terrible error, y el no llevar a una consulta prelegislativa sería aún peor. En ese sentido, consideramos que definitivamente en los principios y fines de este marco legal debe quedar claramente el principio de la interculturalidad y la construcción precisamente de un nuevo modelo educativo en la educación superior, y dejar garantizado claramente el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades a la educación superior intercultural bilingüe, como establece en la Constitución. Cuando referimos a los derechos de los estudiantes, ahí me quedo muy preocupado, porque estamos hablando precisamente el derecho a estudiantes condicionado a los méritos académicos. Gracias, presidente. El derecho de los estudiantes tiene que estar condicionado al derecho y a la obligatoriedad, y no solamente el estudiante debe estar condicionado a los méritos, sino toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y administrativos. Para terminar, señor presidente, consideramos que definitivamente es necesario repensar la propuesta de proyecto de ley en el marco del Estado intercultural y plurinacional,
Consecuentemente, también planteamos que la propuesta del paso de universidad privada a universidad comunitaria, de la universidad de los pueblos y las nacionalidades, creemos que es un derecho fundamental. No es ninguna caridad, ningún favor que pueda hacer la Asamblea. Más bien, en ejercicio pleno de ese derecho que ha sido postergado por cientos de años por este Estado ecuatoriano, consideramos que es responsabilidad de esta ley de dejar determinada claramente la constitución de la universidad indígena comunitaria financiada por el Estado, dejando establecido así en el marco del derecho colectivo. Terminó su tiempo. Muchas gracias, señor presidente.